10. Oraciones de lo más extrañas. Durante varios días después de la apendicectomía de emergencia, Colton siguió vomitando, y nosotros continuamos bombeando veneno de su cuerpo con el aparejo de tubos y granadas del Dr. O'Yeran. Lenta y gradualmente, Colton comenzó a mejorar. Los vómitos cesaron, le volvió el color al rostro, y comenzó a comer un poco. Supimos que estaba en franca recuperación cuando comenzó a sentarse en la cama y hablar con nosotros, a jugar con la consola de juegos de video, y a demostrar interés en el nuevo león de felpa, que casi le había traído varios días atrás. Finalmente, una semana después de que cruzáramos la entrada del hospital de North Platte, el equipo médico dijo que podíamos llevárnoslo a casa. Como los soldados después de una batalla larga y victoriosa, Sonja y yo estábamos exhaustos, pero rebosantes de alegría. El 13 de marzo, recogimos todos los restos de una larga estancia en el hospital en una mezcolanza de bolsas, bolsos y bolsitas, y nos dirigimos al elevador. Yo empujaba la silla de ruedas en la que iba Colton, y Sonja llevaba un gran atado de globos festivos. Las puertas del elevador habían comenzado a cerrarse cuando el doctor O'Yeran apareció en el corredor gritando que nos detuviéramos. Colton no puede marcharse. No puede irse. Su voz resonaba en el corredor cubierto de azulejos mientras sacudía un fejo de papeles. Aún tenemos problemas. Cuando nos alcanzó en el elevador, nos dijo que un análisis de sangre de último momento había revelado un aumento peligroso de los glóbulos blancos. Probablemente se trate de otro absceso, dijo. Quizás sea necesario volver a operar. Creí que Sonja se desmayaría. A esa altura, ambos nos habíamos convertido en autómatas y casi habíamos llegado al límite. Colton se echó a llorar. Una resonancia magnética reveló nuevos focos de infección en el abdomen. Esa tarde, el doctor O'Yeran y su equipo quirúrgico tuvieron que abrirlo por segunda vez y volver a limpiar su interior. Esta vez, Sonja y yo no estábamos aterrorizados. La sombra de la muerte había abandonado el rostro de Colton hacía ya unos días. Pero ahora teníamos una nueva preocupación. Colton llevaba unos 10 días sin comer. Apenas pesaba unos 20 kilos al comienzo de la enfermedad, y se había estado consumiendo al punto que los codos y rodillas parecían anormalmente grandes, y su rostro entuto parecía el de un huérfano hambriento. Después de la cirugía, le planteé nuestra preocupación al doctor O'Yeran. En casi 2 semanas no ha comida, sino un poco de gelatina y una sopa. Le dije, ¿cuánto tiempo puede estar un niño sin comer? El doctor O'Yeran lo internó en la unidad de cuidados intensivos e indicó que le dieran una nutrición especial que se le administraba a través de una sonda. Sospechó que la cama en esta unidad no era solo para Colton, sino también para nosotros. Llevábamos sin dormir lo que Colton, sin comer, y estábamos completamente harapientos. Poner a Colton en la unidad de cuidados intensivos era la única forma en la que el doctor podía obligarnos a descansar un poco. Colton estará bien esta noche, nos dijo. Tendrá una enfermera exclusiva para su cuidado todo el tiempo, y si sucede algo, habrá alguien aquí para ocuparse de él. Debo admitir que esas palabras fueron como un oasis en un desierto de cansancio. Temíamos dejar solo a Colton, pero sabíamos que el doctor O'Yeran tenía razón. Esa fue la primera noche que Sonja y yo pasamos juntos desde que salimos de la casa de los Arrisengreley. La dedicamos a conversar, llorar, darnos mutuo aliento y, principalmente, a dormir como si fuéramos sobrevivientes de un naufragio en su primera noche seca y tibia. Tras una noche en la unidad de cuidados intensivos, trasladaron a Colton a otra habitación del hospital, lo que volvió a iniciar el ciclo de observación y espera. ¿Cuándo podrá regresar a casa? ¿Cuándo podremos volver a nuestra vida normal? Ahora parecía que los intestinos de Colton habían dejado de funcionar. No podía ir al baño y, con cada hora que pasaba, se sentía peor. Papi, me duele el estómago, gemía. El médico dijo que sería un buen signo si Colton, al menos, podía expulsar sus gases. Lo llevamos a caminar por los corredores del hospital para dejar las cosas, pero apenas si podía arrastrar lentamente los pies, encorvado por el dolor. Nada parecía ayudar. 4 días después de la segunda cirugía, no podía hacer otra cosa que estar recostado en la cama y retorcerse mientras el estreñimiento aumentaba. Esa tarde, el doctor
Oyeran nos trajo más malas noticias. Lo siento, nos dijo. Sé que esto ha sido demasiado para la familia, pero creo que nosotros ya hicimos todo lo que podíamos. Pensamos que tal vez sería mejor trasladarlo a un hospital infantil. Podría ser el de Omaha o el de Denver. Entre los dos, en 15 días, sumábamos el equivalente a unas 5 noches de sueño. Después de más de 2 semanas agotadoras, junto a la cama de Colton, estuvimos a punto de regresar a la normalidad, cuando las puertas del elevador literalmente se cerraban con nuestra familia y globos dentro y todo volvió a desmoronarse alrededor. Ahora, nuestro hijo sufría otra vez dolores insoportables, que no parecían tener fin. Ni siquiera podíamos ver el horizonte. Justo cuando pensábamos que las cosas no podían ser peores, empeoraron aún más. Una inusitada tormenta de nieve en primavera avanzaba hacia el centro del país. En cuestión de horas, la nieve llevada por el viento se apiló en montones contra las puertas del hospital y en los estacionamientos, llegando a la mitad de las ruedas de los automóviles. Ya fuera que eligiéramos el hospital infantil de Omaha, a 8 horas de distancia, o el de Denver, a 3, no había manera de que llegáramos a ninguno de ellos, a menos que contáramos con un avión. Fue en ese momento que Sonja perdió los estribos. Ya no aguanto más, dijo y se echó a llorar. En ese preciso momento, un grupo de personas de nuestra iglesia decidió que era hora de orar en serio. Nuestros amigos de la iglesia comenzaron a hacer llamadas telefónicas y, en poco tiempo, unas 80 personas habían conducido hasta la iglesia wesleyana de Crossroads para asistir a un servicio de oración. Algunas personas pertenecían a nuestra congregación y algunas venían de otras iglesias, pero todas se habían reunido para orar por nuestro hijo. Bradley me llamó para contarme lo que sucedía allí. Específicamente me preguntó, ¿por qué podemos orar? En bien me sentía un poco extraño al mencionarlo. Le conté cuál sería, según el doctor Oyeran, una buena señal para Colton, de modo que posiblemente esa sea la única noche en la historia en que 80 personas se reunieron a orar porque alguien pudiera expulsar sus gases. Por supuesto, también oraron porque la tormenta cesara por un momento para que pudiéramos llegar a Denver y por la sanidad de Colton. En menos de una hora, la primera plegaria tuvo respuesta. Colton comenzó a sentirse mejor enseguida. Esa misma noche pudo ir al baño. A la mañana siguiente, estaba levantado en su habitación y jugaba como si esa pesadilla nunca hubiera sucedido. Sonja y yo lo observábamos y no podíamos creer lo que veíamos. Excepto por su delgadez, Colton era el mismo de siempre. En menos de 12 horas habíamos pasado de la desesperación total a la completa normalidad. Y alrededor de las 9 de la mañana, el doctor Oyeran vino a ver cómo estaba su paciente. Cuando vio a Colton levantado, sonriente y animado, jugando con sus figuras de acción, se quedó sin palabras. Simplemente permaneció inmóvil observándolo. Pasmado, lo examinó y pidió una serie de pruebas para estar triplemente seguro de que sus entrañas se estaban recuperando. Esta vez, Colton fue al laboratorio de imágenes a hacerse la resonancia magnética, literalmente dando saltitos. Nos quedamos en el hospital un día y medio más para asegurarnos de que la mejoría de Colton no fuera algo momentáneo. Durante aquellas 36 horas, nos pareció que entraban y salían de la habitación más enfermeras que antes. Lentamente, de a una, o en parejas, entraban con disimulo a la habitación. Su reacción era siempre la misma. Se quedaban quietas, observando a su pequeño paciente. 11. Colton Bufo, cobrador. Una vez que regresamos a casa y dejamos atrás el hospital, dormimos durante una semana. De acuerdo, estoy exagerando, pero no mucho. Sonja y yo estábamos completamente agotados. Era como si acabáramos de atravesar un accidente automovilístico, sin colisión de 17 días. Nuestras heridas no eran visibles en el exterior, pero la tensión y preocupación desgarradoras no habían sido gratuitas. Una noche, alrededor de una semana después de haber regresado a casa, Sonja y yo estábamos en la cocina conversando sobre dinero. Inclinada sobre una mesa portátil que teníamos junto al horno de microondas, Sonja clasificaba la enorme pila de correo que se había acumulado durante la estancia de Colton en el hospital. Cada vez que abría un sobre, apuntaba un número en un papel.
apostado contra los armarios en el otro extremo de la cocina. Yo podía ver que la columna de cifras se estaba poniendo terriblemente larga. Cuando terminó, presionó el extremo del bolígrafo para cerrarlo y lo apoyó en la mesa. ¿Sabes cuánto dinero necesito para pagar las cuentas de esta semana? Sonja llevaba los libros de la casa y de la compañía, por lo que esta era una pregunta que me hacía con regularidad. Ella trabajaba como maestra a tiempo parcial, de manera que siempre contábamos con esos ingresos que, en bien limitados, eran fijos. Mi salario de pastor también era modesto. Se componía de parte del diezmo de una congregación pequeña, pero fiel, de manera que el grueso de los ingresos familiares provenía de nuestra empresa de portones para garaje, y esa entrada variaba a lo largo del año. Sonja estaba a cargo de pagar las cuentas, por lo que cada 2 semanas me mostraba los números tanto de las cuentas de la casa como de las de la empresa, pero ahora también se sumaban varias cuentas de hospital exorbitantes. Hice una cuenta mental y arresté una cifra. Supongo que unos $23,000, ¿cierto? Sí, dijo y suspiró. Habría dado lo mismo, que fueran $1,000,000. Ya habíamos consumido nuestros ahorros cuando estuve imposibilitado de trabajar con los portones de garaje por la pierna rota y la hiperplasia. Luego, cuando finalmente estaba volviendo al ritmo normal, nos golpeó la enfermedad de Colton, la que me alejó del trabajo por casi un mes más. Prácticamente, teníamos las mismas posibilidades de reunir $23,000 que de ganar la lotería. Y como no jugamos a la lotería, eso significaba que nuestras posibilidades eran nulas. Sonja me miró y me preguntó, sin demasiadas esperanzas, ¿tienes algún cobro pendiente? ¿Alguna cuenta vencida que podamos cobrar? La pregunta era una mera formalidad. Sonja sabía la respuesta. Negué con la cabeza. Puedo posponer algunas de estas, dijo, señalando con la cabeza la pila de sobres. Pero las cuentas del 10 tenemos que pagarlas sin falta. Te explicaré a grandes rasgos cuán pequeño es Imperial. Las familias aquí tienen cuentas en lugares como la estación de servicio, el supermercado y la ferretería, de manera que si necesitamos llenar el tanque o comprar una hogaza de pan, sencillamente pasamos por la tienda y lo sumamos a la cuenta. Luego, el 10 de cada mes, Sonja hace un recorrido de 15 minutos por el pueblo para pagar nuestras deudas. Las cuentas del 10 son una de las cosas buenas que tiene vivir en un pueblo pequeño. Por otra parte, la humillación es grande cuando no puedes pagarlas. Sobre todo cuando eres pastor. Suspiré. Puedo ir a las tiendas, explicarles la situación y pedirles más tiempo. Sonja levantó un fajo de papeles un poco más grueso que los otros. Están comenzando a llegar las cuentas médicas. Una de ellas es por $34,000. ¿Cuánto cubre nuestro seguro médico? Tenemos un deducible de $3,200. Ni siquiera estamos en condiciones de pagar eso, dije. ¿Aún quieres que haga el cheque del diezmo?, preguntó Sonja, haciendo referencia a la donación semanal que hacemos a la iglesia. Por supuesto, respondí. Dios nos acababa de devolver a nuestro hijo. De ninguna manera dejaríamos de devolverle a Dios lo que Él nos da. En ese preciso momento, Colton dobló una esquina proveniente de la sala y nos sorprendió con una extraña afirmación que me sigue resonando en la cabeza hoy día. Papá, Jesús usó al doctor Oyeran para que lo ayudara a repararme, dijo, con las manos en las caderas, parado al extremo de la mesa. Tienes que pagarle. Luego se dio la vuelta y echó a andar, dobló en la esquina y desapareció de nuestra vista. Sonja y yo nos miramos. Ambos estábamos asombrados, dado que Colton había considerado al cirujano la fuente de todos los cortes, los meos, pinchazos, drenajes y dolores que había padecido. Llevábamos justo una semana fuera del hospital, y Colton parecía haber cambiado de opinión respecto del médico. Pues, supongo que ahora le agrada el doctor Oyeran, opinó Sonja. Aun si Colton había sentido de corazón que era hora de perdonar al buen doctor, su proclamación en la cocina había sido extraña. ¿Cuántos niños de menos de 4 años analizan las vicisitudes financieras familiares y exigen el pago a un acreedor, sobre todo cuando ese acreedor nunca les agradó? También había sido inusual la forma en que lo expresó. Papá, Jesús usó al doctor Oyeran
para que lo ayudara a repararme. Era extraño. De cualquier modo, fue más extraño aún lo que sucedió después. Teníamos $23,000 en cuentas vencidas y pagaderas de inmediato, y no sabíamos qué hacer. Sonja y yo discutimos la posibilidad de pedir un préstamo a nuestro banco, pero no fue necesario. Primero, mi abuela Jen, que vive en Ulysses, Kansas, nos envió un cheque para ayudarnos a pagar las cuentas médicas. Luego, en la misma semana, comenzamos a recibir más cheques por correo. Cheques de $50, $100, $200, todos acompañados por notas y tarjetas que decían cosas como: nos enteramos de las dificultades y estamos orando por la familia, o Dios me dijo al corazón que enviara esto. Espero que sirva de ayuda. Al término de la semana, nuestro buzón estaba otra vez lleno, pero no de cuentas que pagar, sino de obsequios. Miembros de la iglesia, amigos cercanos, e incluso familias que no conocíamos en persona, respondieron a nuestras necesidades sin que las mencionáramos siquiera. Los cheques sumaban miles de dólares y quedamos atónitos cuando descubrimos que, sumado a lo que mi abuela nos había enviado, el monto total que recibimos era casi exactamente el que necesitábamos para pagar la primera tanda de deudas. Al poco tiempo de convertirse en un cobrador de 5 palmos de altura, Colton se metió en problemas. No fue nada grave, solo un incidente en la casa de un amigo en el que montó un tiraíaje por unos juguetes. Esa noche, lo llamé a la mesa de la cocina. Yo estaba sentado en una silla de respaldo recto, y él se trepó a la silla que había a mi lado, y se arrodilló en ella. Se apoyó sobre los codos, y me miró con unos ojos color azul cielo que reflejaban un poco de vergüenza. Si tienes hijos en edad preescolar, sabrás que a veces resulta difícil ver más allá de lo adorables que son y ponerse estricto con la disciplina. De cualquier modo, logré poner una expresión seria. Colton, comencé. ¿Sabes por qué estás en problemas? Sí. Porque no compartí, dijo y bajó la mirada. Exactamente. No puedes hacer eso. Debes tratar mejor a los demás. Colton levantó la vista y la posó en mí. Sí, lo sé. Papá, Jesús me dijo que debía ser bueno. No me esperaba esas palabras. Lo que más me sorprendió fue la forma en que lo expresó. Jesús me dijo, pero no le di mayor importancia. Sus maestros de la escuela dominical están haciendo un buen trabajo, pensé. Muy bien, y Jesús tiene razón, ¿no? Dije y puse fin a la discusión. No recuerdo haberle dado a Colton un castigo por no compartir. Después de todo, con Jesús involucrado, mi autoridad no tenía mucho peso. Un par de semanas después, comencé a prepararme para presidir un funeral en la iglesia. El hombre fallecido no era miembro de nuestra congregación, pero por lo general los pobladores que no asisten de manera asidua a la iglesia también quieren un funeral religioso cuando muere un ser querido. A veces, hacemos funerales para amigos o parientes de los miembros de nuestra congregación. Colton debe de habernos escuchado a Sonja y a mí hablar de ese servicio religioso, porque una mañana se me acercó en la sala y me tironeó de la camisa. Papi, ¿qué es un funeral? Yo había presidido varios funerales en la iglesia desde el nacimiento de Colton, pero ahora él estaba en una edad en la que cada vez se interesaba más en cómo funcionaban las cosas y por qué. Pues un funeral es lo que se hace cuando alguien muere. Murió un hombre del pueblo y su familia vendrá a la iglesia a despedirse de él. Instantáneamente, la expresión de Colton cambió. Su rostro adoptó un gesto serio y clavó una mirada intensa en mis ojos. Tenía a Jesús en el corazón este señor. Mirko me preguntaba si el hombre que había fallecido era un cristiano que había aceptado a Jesús como su Salvador, pero lo que me sorprendió fue la intensidad con que lo preguntó. No estoy seguro, dije. No lo conocía muy bien. El rostro de Colton se transformó con una mueca de terrible preocupación. Gran admiración tenía que tener a Jesús en el corazón. Gran admiración tenía que conocer a Jesús. Si no, no podrá ir al cielo. Otra vez me sorprendió su intensidad, especialmente porque Colton no conocía a ese hombre. Intenté reconfortarlo, hablé con algunos de sus parientes y me dijeron que si contesté. Colton no parecía estar del todo convencido, pero su expresión se relajó un poco. Pues de acuerdo, dijo y se marchó.
Por segunda vez en un par de semanas, pensé. Wow. Los maestros de la escuela dominical están haciendo un trabajo estupendo. Ese fin de semana, Sonja vistió a Cassie y a Colton con sus mejores ropas. Nos subimos a la expedición y fuimos a la iglesia a preparar todo para el funeral. Al llegar, vi el coche de la funeraria Lewer aparcado afuera, dentro de la iglesia. El bruñido ataúd de roble aguardaba a un lado del vestíbulo. Cruzamos los dos pares de puertas abiertas que separaban el vestíbulo del santuario, donde comenzaba a reunirse la familia del difunto para el servicio floral. Antes de mudarnos a Imperial, no había oído hablar de esto, pero ahora me parece una buena idea. Los familiares del difunto se reúnen frente a los asistentes, y el director del funeral va señalando las plantas, coronas y arreglos florales, mientras explica quién los envió y lee en voz alta los mensajes de condolencias que puedan acompañarlos. Por ejemplo, la familia Smith envía estas hermosas azaleas púrpuras junto con sus condolencias. Se supone que el pastor esté presente durante el servicio floral. Eché un vistazo dentro del santuario y mi mirada se cruzó con la del director del funeral, que me hizo una seña para indicarme que estaban listos para comenzar. Me di la vuelta para tomar de las manos a Colton y Cassie, y Colton señaló el ataúd. ¿Qué es eso, papi? Intenté una explicación sencilla. Ese es el ataúd. El hombre que falleció está ahí dentro. De pronto, el rostro de Colton se frunció nuevamente con gran preocupación. Se golpeó los muslos con los puños. Señaló el ataúd con un dedo y, casi gritando, dijo: «Tenía a Jesús, ese hombre». Sonja abrió los ojos de par en par, y ambos miramos las puertas del santuario, aterrorizados de que la familia del difunto oyera a nuestro hijo. Gran admiración debía tenerlo en el corazón. Gran admiración debía tenerlo en el corazón. Continuó Colton. Si no tenía a Jesús en el corazón, no podrá ir al cielo. Sonja tomó a Colton de los hombros e intentó acallarlo, pero era imposible sosegarlo. Al borde del llanto, se retorcía en los brazos de Sonja y gritaba: «Gran admiración tenía que conocer a Jesús, papá». Sonja lo alejó del santuario dándole empujoncitos en dirección a la puerta principal de la iglesia. Cassie los seguía. A través de las puertas de vidrio, yo veía a Sonja afuera, agachada, hablando con Cassie y Colton. Finalmente, Cassie tomó a su atribulado hermano de la mano y comenzó a recorrer el callejón que los llevaría a casa. No sabía qué pensar. ¿De dónde le venía esta repentina preocupación sobre si un extraalsa era salvo, sobre si tenía a Jesús en el corazón, tal como lo había expresado? Lo único que sabía era esto. Colton se encontraba en esa edad en la que, cuando se le ocurría algo, simplemente lo expresaba. Como esa vez que lo llevé a un restaurante en Madrid, Nebraska. Entró un muchacho con cabello muy largo y lacio, y Colton preguntó a viva voz si era un varón o una nena. Vale decir que, por un tiempo después de este episodio, mantuvimos a Colton alejado de los funerales, si no estábamos seguros de que el difunto fuera cristiano. Simplemente no sabíamos qué podía llegar a decir o a ser nuestro hijo. 12. Testigo del cielo. No fue sino hasta 4 meses después de la cirugía de Colton, durante el viaje que hicimos en la festividad del 4 de julio, para conocer a nuestro nuevo sobrino, que Sonja y yo finalmente tuvimos una idea de que algo extraordinario le había sucedido a nuestro hijo. Cierto era que había dicho y hecho una serie de cosas extrañas desde que salió del hospital. Su insistencia de que le pagáramos al doctor o oyeran por haberlo reparado, la afirmación de que Jesús le había dicho que debía ser bueno, y la vigorosa y casi vehemente insistencia durante el funeral en cuanto a que las personas deben conocer a Jesús para poder ir al cielo. Pero al pasar, y tomadas como breves viñetas de la atareada vida familiar, esas cosas simplemente parecían pues adorables. Excepto por el episodio del funeral, eso sí que había sido extraño, pero no sobrenatural. No fue sino hasta que atravesábamos North Platte, en camino a Dakota del Sur, que se encendieron las luces de alarma. Recordarás que yo venía fastidiando un poco a Colton mientras conducíamos por la ciudad. Oye, Colton, si doblamos aquí, ¿podemos regresar al hospital? ¿Quieres regresar al hospital?, le dije. ¿Recuerdan?
Esa fue la conversación en la que Colton dijo que había salido de su cuerpo, que había hablado con ángeles y que se había sentado en el regazo de Jesús. La forma en que supimos que no lo estaba inventando fue que pudo decirnos que hacíamos nosotros en ese momento en otra parte del hospital. Tú estabas solo en un cuarto pequeñito, orando, y mamá estaba en otra habitación. Oraba y hablaba por teléfono. Ni siquiera Sonja me había visto en esa habitación, mientras me fundía con Dios. De pronto, mientras conducíamos en nuestro viaje familiar, los incidentes de los meses anteriores cayeron en su lugar como los últimos giros rápidos que resuelven un cubo de Rubik. Sonja y yo nos dimos cuenta de que esa no era la primera vez que Colton nos hacía saber que le había sucedido algo asombroso. Solo fue la vez en que lo hizo de manera más clara. Cuando llegamos a Sioux Falls, estuvimos tan ocupados con las tareas de conocer a nuestro hermoso sobrino, ponernos al corriente de las novedades familiares y visitar la cascada que no tuvimos mucho tiempo para conversar acerca de las extrañas revelaciones de Colton. Pero durante los momentos de tranquilidad que preceden al sueño, un mar de imágenes me inundaba la mente, sobre todo imágenes de los terribles momentos que pasé en esa pequeña habitación del hospital, furioso con Dios. En ese momento, creí que estaba solo, que podía expresar mi ira y mi dolor en privado, para poder seguir sosteniendo a Sonja. Pero mi hijo me dijo que me había visto. Nuestra escapada transcurrió libre de desastres, y regresamos a Imperial a tiempo para que pudiera dar mi sermón dominical. La semana siguiente, Sonja y su amiga Ceris Choenols viajaron a Colorado Springs para el Piquepea Worship Festival, un congreso sobre la música religiosa como ministerio. En casa, solo quedamos los niños y yo. Como cualquier familia prudente de la zona de tornados de los Estados Unidos, contamos con un sótano debajo de nuestra casa de una planta. Este sótano está parcialmente terminado y cuenta con una pequeña oficina y un cuarto de baño que dan a una gran sala multipropósitos. Colton y yo nos encontrábamos allí una noche. Yo trabajaba en un sermón con el reconfortante sonido de fondo de una batalla de figuras de acción. Colton tenía 3 años y 10 meses cuando lo operaron, pero habíamos celebrado su cumpleaños en mayo, por lo que ya tenía oficialmente 4. Era todo un niño grande. La fiesta que celebramos en su honor fue más especial que de costumbre. Después de todo, casi lo habíamos perdido. No recuerdo exactamente qué día de la semana era cuando Colton y yo estuvimos en el sótano. Solo me acuerdo de que era tarde y que casi no estaba allí, por lo que debió de haber pasado esa noche en la casa de una amiga. Mientras Colton jugaba cerca, mi atención regresó a la conversación que habíamos tenido en RBS sobre Jesús y los ángeles. Quería indagar un poco más, hacerlo hablar del episodio otra vez. A esa edad, los niños no acostumbran contarte historias largas y detalladas, porque sí, pero sí suelen responder a preguntas directas con respuestas directas. Si Colton realmente había tenido un encuentro sobrenatural, no quería hacerle preguntas capciosas. Le habíamos enseñado sobre nuestra fe durante toda su vida, pero si realmente había visto a Jesús y a los ángeles, yo quería ser el aprendiz, no el maestro. Sentado a mi escritorio improvisado, miré a mi hijo mientras hacía que el hombre araña se abalanzara sobre una fea criatura de Star Wars. Oye, Colton, dije. ¿Recuerdas la noche que estábamos en el automóvil y contaste que habías estado sentado sobre el regazo de Jesús, de rodillas en el piso? Levantó la vista hacia mí. Sí. ¿Sucedió algo más? Asintió con la cabeza. Le brillaban los ojos. ¿Sabías que Jesús tiene un primo? Jesús me contó que a él lo bautizó su primo. Sí, tienes razón, respondí. La Biblia dice que el primo de Jesús se llama Juan. Mentalmente, me reprendí. No le des información. Tan solo déjalo hablar. No recuerdo su nombre, continuó Colton, en tono alegre, pero era muy simpático. Juan el Bautista es simpático. Mientras procesaba las implicaciones de la afirmación de mi hijo, que había conocido a Juan el Bautista, Colton descubrió un caballo de plástico entre sus juguetes y lo levantó para mostrármelo. Oye, papá, ¿sabías que Jesús tiene un caballo? Un caballo. Sí, un caballo con los colores del arco iris. Yo lo acaricié. Tiene muchos colores. Muchos colores. ¿De qué estaba hablando?
Donde hay muchos colores, Colton. En el cielo, papá. Allí están todos los colores del arco iris. Esto sí que provocó que mi cabeza comenzara a dar vueltas. De pronto me di cuenta de que, hasta ese momento, había estado dándole vueltas a la idea de que Colton quizá hubiera recibido algún tipo de visita divina. Tal vez Jesús y los ángeles se le habían aparecido en el hospital. Había escuchado varias veces sobre fenómenos similares en casos de personas que habían estado tan cerca de la muerte como Colton. Ahora, comenzaba a caer en cuenta de que mi hijo no estaba diciendo solamente que había salido de su cuerpo, estaba diciendo que había salido del hospital. ¿Estuviste en el cielo? Pues, sí, papá, contestó, como si fuera algo completamente obvio. Necesitaba una pausa. Me puse en pie, subí las escaleras, tomé el teléfono y marqué el número de Sonja. Cuando atendió, se escuchaba el sonido de la música y los cantos de fondo. ¿Sabes lo que acaba de decirme tu hijo? ¿Qué? Gritó por encima del ruido. Me dijo que conoció a Juan el Batista. ¿Qué? Le resumí el resto de la conversación. Su voz, del otro lado de la línea, estaba llena de asombro. Intentó sacarme más detalles, pero la sala donde se celebraba el congreso era demasiado ruidosa. Finalmente, se rindió. Llámame esta noche después de la cena. De acuerdo. Me dijo. Quiero saberlo todo. Colgué y me apoyé en la mesa de la cocina mientras procesaba aquello. Poco a poco, comencé a considerar la posibilidad de que todo fuera real. Había muerto nuestro hijo y luego regresado. El personal médico no nos había dado indicación alguna en ese sentido, pero, claramente, algo le había sucedido. Él mismo lo había probado al mencionar cosas que no tenía manera de saber. Caí en cuenta de que tal vez habíamos recibido un regalo, y que nuestra tarea ahora era desenvolverlo lenta y cuidadosamente para ver qué había dentro. Volví abajo. Colton seguía de rodillas, bombardeando extraterrestres. Me senté a su lado. Colton, le dije. ¿Puedo preguntarte algo más sobre Jesús? Asintió con la cabeza sin quitar la vista de su devastador ataque a una montañita de X-Men. ¿Cómo lucía Jesús? Pregunté. Abruptamente, Colton dejó sus juguetes y me miró. ¿Jesús tiene marcadores? ¿Qué? ¿Marcadores? Papi, Jesús tiene marcadores. Y tiene el cabello castaño, y tiene pelo en el rostro, dijo al tiempo que se tocaba el mentón. Supuse que todavía no conocía la palabra barba. Y sus ojos, papá, tiene unos ojos tan hermosos. Cuando dijo esto, su rostro adquirió una expresión de ensueño, como si estuviera lejos, disfrutando de un recuerdo especialmente precioso. ¿Y qué de su ropa? Colton regresó a la conversación y me sonrió. Tenía algo púrpura. Al decir esto, Colton hizo un movimiento con la mano llevándola desde el hombro izquierdo hasta la cadera derecha. Al llegar abajo, lo repitió. Su ropa era blanca, pero era púrpura de aquí a aquí. Otra palabra que no conocía. Ceja. Jesús era el único en el cielo que tenía algo púrpura. Papá, ¿lo sabías? En la Biblia, el púrpura es el color de los reyes. Por la mente me cruzó un versículo del Evangelio según San Marcos. Su ropa se volvió de un blanco resplandeciente como nadie en el mundo podría blanquear la .1, y tenía una cosa dorada en la cabeza. Se llevó ambas manos a la coronilla y formó un círculo, como una corona. Sí, una corona, y tenía una cosa de diamante en el medio, que era medio rosada, y tiene marcadores. La cabeza me daba vueltas. Mientras creía que guiaba a mi hijo tranquilamente por la conversación, él tomó las riendas y comenzamos a galopar. Mi mente se llenó de imágenes de las Escrituras. La cristofanía, o aparición de Cristo, en el libro de Daniel. La aparición del Rey de Reyes en el Apocalipsis. Estaba asombrado por la descripción que hizo mi hijo de Jesús, en términos más bien humanos, y luego me sorprendió mi propio asombro, ya que nuestra fe gira en torno a la idea de que el hombre está hecho a imagen de Dios, y de que Jesús vino a la tierra y regresó al cielo como hombre. Me sabía de memoria todas las historias de la Biblia que le habíamos leído a nuestro hijo con el correr de los años, muchas de las cuales provenían de la colección Arco. Libros de cuentos con historias de la Biblia que yo mismo había leído en mi niñez. Conocía las clases de la escuela dominical de nuestra iglesia,
y sabía cuán simplificadas son las lecciones que se imparten a los niños en edad preescolar. Jesús te ama. Sé amable con los demás. Dios es bueno. Lograr que un niño de esa edad se llevara de las clases dominicales un concepto de 3 o 4 palabras era todo un triunfo. Pero aquí estaba mi hijo, con su vocecita infantil y su estilo directo, diciéndome cosas que no solo eran asombrosas a simple vista, sino que además coincidían con la Biblia en todos los detalles, incluidos los colores del arco iris descritos en el libro del Apocalipsis. 2. Estos no son temas que entran en el programa para niños en edad preescolar. Cada tanto, mientras hablaba, Colton me preguntaba a mí, su papá, pastor, ¿lo sabías? A lo que respondía mentalmente, sí, pero, ¿cómo lo sabes tú? Me quedé sentado en silencio por un momento mientras Colton regresaba a su bombardeo. Sentado allí, intentaba decidir cuál sería mi próxima pregunta, algo que se convertiría en un patrón durante los años siguientes. Analicé todo lo que había dicho hasta el momento. Juan el Bautista, Jesús y sus vestiduras, el arco iris, caballos. Había entendido todo eso, pero ¿qué eran los marcadores? ¿Qué son marcadores para un pequeñito? De pronto, lo comprendí. Dijiste que Jesús tenía marcadores. ¿Te refieres a marcadores como los que usas para colorear? Colton asintió con la cabeza. Sí, colores. Tenía colores. Como cuando coloreas una página. Sí. ¿De qué color son los marcadores de Jesús? Rojos, papi. Jesús tiene marcadores rojos. Fue en ese momento cuando repentinamente comprendí lo que intentaba decirme Colton, y se me hizo un nudo en la garganta. Con mucha cautela le pregunté, ¿dónde están los marcadores de Jesús? Se puso en pie enseguida, extendió la mano derecha con la palma hacia arriba, y con la izquierda señaló el centro. Luego extendió la mano izquierda, y la señaló con la derecha. Finalmente, se inclinó y señaló el empeine de los 2 pies. Ahí están los marcadores de Jesús, papi. Respira profundamente. Colton vio esto. Tiene que haberlo visto. Nosotros sabemos dónde le clavaron los clavos a Jesús, cuando lo crucificaron, pero esos detalles grotescos no son la clase de cosas que les cuentas a niños en edad preescolar. De hecho, ni siquiera sabía si mi hijo había visto un crucifijo alguna vez. Los niños católicos crecen con esa imagen, pero los niños protestantes, sobre todo los más pequeños, crecen con la idea general de que Jesús murió en la cruz. También me llamaba la atención la rapidez con la que Colton respondía a mis preguntas. Hablaba con la simple convicción de un testigo, y no con la cautela de alguien que está recordando las respuestas correctas que aprendió en la escuela dominical o en un libro. Voy arriba a buscar un poco de agua, le dije, pero en realidad solo quería ponerle fin a la conversación. No sé si él ya había terminado, pero era suficiente para mí. Ya tenía bastante información que procesar. De acuerdo, papi, dijo Colton, y se inclinó sobre sus juguetes. Arriba, en la cocina, me apoyé en la mesa mientras bebía agua de una botella. ¿Cómo puedes saber estas cosas, mi hijo? Sabía que no lo estaba inventando, y también estaba bastante seguro de que ni Sonja ni yo le habíamos hablado sobre las ropas de Jesús, y mucho menos de lo que podría llegar a vestir en el cielo. Habría sacado esos detalles de alguna de las historias bíblicas que les leíamos a los niños. Los conocimientos que Colton tenía sobre nuestra fe provenían más de esas historias que de 4 domingos al mes. Sin embargo, las historias contenidas en los cuentos de la Biblia que le leíamos eran más bien narrativas, no tenían más de un par de cientos de palabras y no abundaban en detalles como que Jesús vistiera de blanco. Sin embargo, la Biblia sí lo dice. Y no incluyen detalles sobre cómo luciría el cielo. Bebí un trago más de agua mientras me exprimía los sesos pensando en la cuestión del primo y los marcadores. Eso sí que no lo había aprendido de nosotros. No obstante, aun en los detalles que no entendía al principio, como los marcadores, Colton había sido insistente. Y hubo otra cosa sobre los marcadores que me incomodaba. Cuando le pregunté cómo lucía Jesús, ese fue el primer detalle que mencionó. No habló de la ceja púrpura, ni de la corona ni de los ojos de Jesús, con los que había quedado encantado, sino que, inmediatamente, digo, Jesús tiene marcadores.
Una vez escuché una adivinanza espiritual que decía algo así: ¿cuál es la única cosa que es igual en el cielo y en la tierra? La respuesta: las heridas en las manos y en los pies de Jesús. Tal vez sea cierto. 13. Luces y alas. Sonja llegó de Colorado Springs el sábado por la noche. Nos acurrucamos en la sala con sendos vasos de Pepsi, y le conté el resto de lo que me había dicho Colton. ¿Qué hemos estado pasando por alto?, me pregunté en voz alta. No lo sé, dijo. Es como si de pronto saliera con toda esa nueva información. Quiero saber más, pero no sé qué preguntarle. Ambos somos maestros, Sonja en el sentido formal de la palabra, y yo en el pastoral. Coincidimos en que la mejor manera de proceder sería seguir haciéndole preguntas abiertas, cuando la situación lo permitiera, y no llenar los huecos en el relato como yo, inadvertidamente, había hecho al sugerir la palabra corona, cuando Colton me describió la cosa dorada que Jesús tenía sobre la cabeza. En los años subsiguientes, nos apegaríamos tanto a este curso de acción, que Colton no descubriría la palabra ceja, sino hasta los 10 años. Un par de días después de nuestra conversación sobre los marcadores, estaba sentado a la mesa de la cocina preparando un sermón, mientras Colton jugaba cerca. Levanté la vista de mis libros, y la posé sobre mi hijo. Y armado con espadas de juguete, estaba en el proceso de atarse las puntas de una toalla alrededor del cuello. Todos los superhéroes necesitan una capa. Quería volver a preguntarle sobre el cielo, y había estado dándole vueltas a posibles preguntas. Nunca antes había tenido una conversación como esa con mi hijo, por lo que estaba un poco nervioso sobre cómo iniciarla. En realidad, nunca había tenido una conversación como esa con nadie. Quería hablar con Colton antes de que entrara en batalla, de modo que logré captar su atención, y le hice una seña para que viniera a sentarse conmigo. Vino al trote, y se trepó a una silla en el extremo de la mesa de la cocina. Sí, ¿recuerdas cuando me contaste sobre cómo lucía Jesús y sobre el caballo de colores? Asintió con la cabeza. Tenía los ojos bien abiertos, y su expresión era seria. ¿Estuviste en el cielo? Volvió a asentir. Me di cuenta de que estaba comenzando a aceptar que sí, que tal vez realmente había estado en el cielo. Era como si nuestra familia hubiera recibido un regalo, y, tras haber retirado el envoltorio, solo conociera su forma exterior. Ahora quería saber qué había dentro de la caja. ¿Y qué hiciste en el cielo? La tarea. La tarea. No era eso lo que esperaba. Quizá práctica coral, pero la tarea. ¿A qué te refieres? Colton sonrió. Jesús fue mi maestro. ¿Como en la escuela? Asintió. Jesús me dio tarea para hacer, y eso fue lo que más me gustó del cielo. Había muchos niños, papá. Esta afirmación marcó el inicio de un periodo que desearía haber registrado por escrito. En esa conversación, y durante el año posterior, Colton nombró a muchos de los niños que dijo que estuvieron con él en el cielo. Ahora ya no recuerda sus nombres, y Sonja y yo tampoco. Esta también fue la primera vez que Colton mencionó a otras personas en el cielo, es decir, otras personas además de las figuras bíblicas como Juan el Bautista. En el bien debo admitir que lo veía a él, más bien como más como un personaje que como una persona de carne y hueso como tú y yo. Parece una tontería, ya que los cristianos hablamos todo el tiempo de ir al cielo cuando muramos, porque no se me había ocurrido que Colton podría haber visto a otras personas comunes y corrientes allí. Pero todo lo que se me ocurrió preguntar fue: ¿y cómo eran estos niños? ¿Cómo luz en las personas en el cielo? Todos tienen alas, dijo. ¿Con qué alas? Tú también tenías alas. Sí, pero las mías no eran muy grandes. Se veía un poco apesadumbrado cuando dijo esto. Bien, ¿y cómo hacías para ir de un lado a otro? ¿Caminabas o volabas? Le pregunté. Volaba. En realidad, todos volábamos, menos Jesús. Él era el único en el cielo que no tenía alas. Jesús simplemente subía y bajaba, como un elevador. Me cruzó por la mente el libro de los Hechos, más precisamente la escena de la ascensión de Jesús, cuando les dice a sus discípulos que ellos serían sus testigos, y les contarían a todas las personas del mundo sobre él. Según la Biblia, después de decir eso, mientras ellos lo miraban, Jesús fue llevado a las alturas, hasta que una nube lo ocultó de su vista.
Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente, se les acercaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo?